This morning I'm going to be preaching a message to you. Where are you and what have you done? Esta mañana voy a predicarles un tema que se titula ¿Dónde estás y qué estás haciendo? From Genesis chapter 3, verse 6 through 10. En Génesis capítulo 3, versículos 6 al 10. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. I know that here in Managua there are many people that are lost. Yo sé que aquí en la ciudad de Managua hay muchas personas que están perdidas. And each time that I have come to this city, Y cada vez que he venido a esta ciudad, I've sensed the conviction of the Holy Spirit. he sentido la convicción del Espíritu It is the Santo. heart of God for the lost. Él es el corazón de Dios que busca al perdido. And here today, God's heart is beating for Managua, Y este día el corazón de Dios está latiendo por la ciudad de for Managua, Nicaragua, por el país de Nicaragua, for the whole world. por todo el mundo. His heart is for lost people. Su corazón es por el perdido. If you lost your child, Si ustedes pierden alguna vez a su hijo, what would you do to go find your child? ¿qué es lo que harían para poder alcanzar Would you a su invite hijo? people to help you? ¿Invitarían a algunas personas para que los ayuden? Would you stay up late? ¿Se quedarían despiertos anoche? Would you look in the forest and in the bushes? ¿Buscarían en los bosques por ellos? Surely you would, because your child is important to you. Claro que lo harían, porque su hijo es importante para And ustedes. there are millions here today that are important to God. Y en este día hay millones que son importantes para Dios. And they're living under the bondage of sin. Y están viviendo bajo el pecado en sus vidas. According to the word of God, they are separated from God. Según la palabra de Dios, dice que están separados de la gloria de So Dios. God sent Jesus to restore them. Entonces Dios mandó a Jesús, su hijo, para que sea restaurada And esta we are the relación. representation of that Y restoration. nosotros somos esa representación de esa restauración. Because of the blood of Jesus Porque la today, sangre de Dios este día, God has brought us back together with Himself. Dios nos ha traído hacia Él de nuevo. And we remember that this morning through the Y communion. nosotros recordamos eso esta mañana con la Santa Cena. Yet there are millions today in Managua Pero sin embargo hay millones en Managua este that are día living under difficult que circumstances. están viviendo bajo difíciles circunstancias. They are under the bondage of the enemy. Están atados al enemigo. And God's Holy Spirit is moving across this city. Y el Espíritu de Dios se está moviendo a través de toda esta ciudad. And He's calling out to them. Y el Espíritu llama a todos aquellos. And He's saying, where are you and what have you done? Y Él dice, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? And He's not only saying that to the city of the lost. Y no solamente está diciendo eso a la ciudad de los perdidos. He's speaking that to His people who have walked away. Eso también le habla a las personas y a todo su pueblo que se ha alejado de To Él. those who have turned their back on God. Aquellos que le han dado la espalda a Dios. Those who have grown cold in their relationship. Aquellos que se han vuelto fríos con la relación con Dios. If Jesus were here this morning Si Jesús estuviera aquí esta mañana, in physical form, en su forma física, He would ask you, Él les preguntaría a ustedes, where are you and what have you done? ¿dónde están y qué han hecho? You see, this morning as we look in the Word of God, Así como ven esta mañana cuando a través de la palabra de Dios, Adam and Eve chose to disobey God's Word. Adán y Eva decidieron desobedecer la palabra de Dios. The result was the separation. El resultado de eso fue la separación. And as we read just a few moments ago, Y así como leímos hace unos pequeños momentos, they covered themselves with fig leaves. se escondieron, se pusieron hojas para esconderse de Él. And God, who is omniscient, who is all-knowing, asked them, where are you? Y Dios, que Él conoce todo, tiene todo conocimiento, les preguntó, ¿dónde están? Can you imagine God, who knows everything, asking them, where are they? ¿Se pueden imaginar a Dios, que es omnisciente, preguntarles a ellos, ¿dónde están? He knew exactly where they were. Él sabía exactamente dónde estaban. I have a grandchild, Yo tengo un nieto, and she is my heart.
y una nieta, y ella es su corazón. Dice. She is so precious to me. Ella es muy hermosa para mí. Yes, I don't look old enough to be an abuelo. Sí, no veo tan viejo para ser un abuelo, But I'm an abuelo. pero soy un abuelo And I'm a viejo. y soy un viejo. My grandbaby sometimes likes to play hide and seek. Mis nietos muchas veces quieren jugar a las escondidas And she will hide in my house. y ella se esconde en mi casa. And I will walk through the house and saying, "Where are you?" Y entonces andaría por la casa preguntando, ¿dónde estás? There are times that she is behind the door. O hay muchas veces que está detrás de la puerta, She is under the table in the tal vez kitchen. está debajo de la mesa en la cocina, And I know exactly where she is. y yo sé exactamente dónde está. But I like to walk in there and go, "Where are you?" Pero a mí me gusta ir por la casa diciendo, ¿dónde estás? And she will run and hide in other places. Y ella correría por la casa y se escondería en otro lado. So you can imagine that God knowing exactly where Adam and Eve were. Entonces pueden imaginarse cómo Dios sí sabía dónde estaban escondidos Adán y Eva. And he came into the garden and he said, "Where are you?" Entonces él vino al jardín y les preguntó, ¿dónde están? You see, God wanted them to understand where they were. Entonces lo que quiere tratar es que Dios sepan de que él quería entender dónde estaban ellos. For the first time in all of creation, they were separated from God. Por la primera vez desde la creación, ellos fueron separados de Dios en ese God momento. created man to fellowship with him Dios creó al hombre para que tuviera una comunión con Dios. because God would walk with them in the cool of the day in the garden. Porque Dios dice la palabra que él caminaba con ellos en el día. God is not interested in an impersonal relationship. Dios no se interesa por una relación impersonal. He wants to be your personal God. Él quiere ser su Dios He personal. wants to be your father. Él quiere ser su Padre. He wants to be your savior. Él quiere ser su Salvador. He wants to be your deliverer. Él quiere ser su liberador. And so he asks you a personal question. Entonces Él les hace una pregunta a ustedes muy personal. He says, "Where are you?" Y Él dice, ¿dónde estás tú In relation to him. en relación con Él? Are you close to him? ¿Estás cerca de Él? Are you near him today? ¿Estás cerca de Él hoy? I believe today if you are saved, Yo creo que si hoy esta mañana usted está salvo, you are in his presence. ustedes estarán en su presencia. But the truth is today Pero la verdad hoy es that everyone in this room que todo mundo que está en este cuarto has the ability to grow lukewarm in their heart. tiene la habilidad de generar un sentir en su corazón. They can grow cold Ellos pueden incluso volverse fríos because of sinful things in their lives. por muchas cosas pecaminosas en sus vidas. Because the Bible tells me Porque la Biblia nos dice in Isaiah chapter 59, en Isaías capítulo 59, in verses 1 and 2, en el verso 1 y 2, that our sins and iniquities, que nuestros pecados e iniquidades they separate us from God. nos separan de Dios. So Jesus is asking you today, Entonces Jesús les hace una pregunta a ustedes esta mañana. those of you that are in this place today, Todos aquellos que están en este lugar, en those este of you día, maybe are watching on video, todos aquellos que tal vez nos están viendo por video, he is asking, where are you at? Él les pregunta dónde están. Are you close to him right now? ¿Están cerca de Él en este momento? Are you feeling that maybe you are separated from God? Tal vez están sintiendo que están separados de Dios. Maybe you've never come into a relationship with Tal vez Jesus. nunca han tenido una buena relación con Jesús. But God wants you to be close to him. Pero Dios quiere que tengas una relación y estés cerca de Él. And in verse 7 of Genesis, Y en el verso 7 de Génesis it says that their eyes were opened dice que sus ojos fueron abiertos and they realized that they were naked. y se dieron cuenta de que estaban desnudos. And so they got fig leaves to cover themselves. Entonces ellos sintieron temor y se tuvieron que cubrir. That is what everybody does. Eso es todo el mundo lo que hace. When they fail God, they want to cover their sin. Cuando se apartan de Dios, ellos quieren cubrir su pecado. My grandchild sometimes does things that she shouldn't do. Mi nieta a veces hace cosas que ella no debería hacer. And she doesn't want to tell her grandfather that she's done wrong. Y él no le quiere decir a su abuelo de que ha hecho algo malo. I saw a video on Facebook. Yo vi un video recientemente en And it was a Facebook little boy, his face was covered in chocolate. que era de un pequeño niño que su boca estaba cubierta de chocolate. And his mama asked him, "Did you get the candy and eat it?" Y la mamá le preguntó, ¿te comiste el chocolate? And the little boy said, "No, mama." Y el niño dijo, no, mamá. Nobody had to teach that little boy to do that. Nadie le había enseñado a ese niño qué hacer. It was in him. Eso estaba en él ya. And Adam and Eve was trying to cover their failure. Y Adán y Eva estaban tratando de cubrir su pecado. And when we fail God, so many times we try to cover our failure up. Y a veces cuando fallamos a Dios tratamos de cubrir nuestros pecados. And sometimes even when we are in the church, we don't want others to know that we have failed. Y a veces incluso cuando fallamos, no queremos que las demás personas en la iglesia se den cuenta de que hemos fallado. So we put on a nice suit.
Entonces nos ponemos un buen traje, We put on a nice dress. nos ponemos un buen vestido And we come into the church. y venimos aquí a la iglesia. When God knows everything that's going on in your life, Cuando Dios sabe todo lo que está pasando en su vida. they are just like the fig leaves that Adam and Eve covered themselves Son with. como las higueras que pusieron Adán y Eva en el huerto del Edén. And we see our brother and our sister, Y vemos a nuestro hermano y nuestra hermana and we say, ¿Cómo estás? y le decimos, ¿cómo estás? I'm good. Estoy bien, No problem. no tengo ningún problema. But inside of me, Pero dentro de mí there is a place that has not been submitted to God. hay un lugar que no ha sido entregado a Dios. There has been a failure in my life. Ha habido fallas en mi vida. And yet I come into the house of God Sin embargo, vengo a la casa de Dios because I'm afraid that somebody might know porque tengo miedo de que alguien se dé that cuenta I have sinned. de que he pecado. Every person in this room has sinned. Cada persona en este lugar ha pecado. But the blood of Jesus will cleanse that sin in your life. Pero la sangre de Cristo limpia ese pecado. Because the Bible says this, Porque la Biblia dice esto. if we confess our sins, Si confesamos nuestros pecados, He is faithful and just to Él cleanse es our justo sins. para perdonar nuestros pecados. But instead of being open and honest, Pero en vez de ser abiertos y honestos, we put on fig leaves and come into the house of God. nos ponemos esas hojas para cubrir nuestro pecado de Dios. I'm thankful for the blood of Jesus. Yo estoy agradecido por I la said, I'm sangre de thankful for Cristo. the blood of Jesus. Yo he dicho, yo estoy agradecido por la Because sangre I de need Cristo. the blood of Jesus. Porque yo necesito la sangre de cleanse Cristo me para que me and limpie to wash me. y para que me quite todo pecado. And today He's working on me. Y este día Él está trabajando en mí. I knew as a young boy at 9 years old Yo sabía que cuando era un niño de 9 años, that I was called to preach. tenía un llamado al ministerio para predicar. And I grew up in a household with my father was an alcoholic. Y yo crecí en un lugar donde mi padre era un alcohólico. And so I grew up and I began to drink at the age of 15. Entonces con ese testimonio yo crecí y empecé a tomar cuando tenía 15 años. I started smoking marijuana. Empecé a fumar marihuana And I was going down the same road as my father. y estaba yendo por el mismo camino que mi padre había tomado. And the same friends that I sat in church with as a child. Y los mismos amigos que había tenido en la iglesia cuando era un niño, We were drinking together. estábamos bebiendo juntos. And we were laughing that I was going to be a preacher one day. Y nos estábamos riendo de que yo decía que iba a ser un predicador algún día. But when I was 20 years old, Pero cuando yo tuve 20 años, Jesus touched my life in a powerful way. Jesús tocó mi vida en una manera tan And poderosa he delivered me from alcohol. y me liberó del alcohol. He delivered me from tobacco. Él me liberó del tabaco And He changed my life. y Él cambió mi vida. But it only happened because I was honest with God. Pero solo pasó porque yo fui honesto con Dios. My heart was open to Him. Mi corazón fue abierto para Él. And what you need to do today Y lo que usted necesita hacer este día is be open and honest with es que God. sean honestos y abiertos con Dios. He's not asking you to be perfect, Él no le está pidiendo que sean but perfectos, He is asking you to be honest pero with les Him pregunta que sean y les piden que sean honestos con Él. and to open your heart to Him. Así que abran sus corazones a Él. Because if you have failed, Porque si ustedes han fallado, that is what the blood is for. Hallelujah. para eso es la sangre de Cristo. That blood is to cleanse those Esa failures. sangre es para limpiar esas fallas. That blood is to help you. Esa sangre es para darte esperanza. The Bible also says La Biblia también dice that they tried to hide from the presence de of que ellos God. se trataron de esconder de la presencia de And that is Dios. exactly what we do many times. Y eso es exactamente lo que hacemos muchas veces. We run and hide from the presence of God. Corremos y nos escondemos de la presencia de Dios. Maybe there are people that you have known. Tal vez usted ha conocido muchas personas They have come to Casa de Mi Gloria que han venido a casa de mi gloria and they have started serving the Lord y han empezado a servirle al Señor only to find that they fall into sin. para darse cuenta que después caen en pecado. And then they quit coming to church. Entonces dejan de venir a la iglesia. Because the truth is, Porque la verdad es, the presence of the Lord is in this place la today. presencia de Dios está en este lugar. Because He said, where two or more are gathered together in His name, Porque Él dijo que cuando dos o más estén reunidos en su nombre, His presence is in that place. su presencia está en ese lugar. And so many times people don't go to church Así que muchas veces las personas no van a la iglesia because of the conviction that's there. porque la convicción
convicción está en ese lugar. But there are many times people come into the house of God Pero muchas veces las personas vienen a la casa de Dios and they lift their hands y levantan sus manos and they sing worship y songs cantan adoración and they cry y lloran and then they walk out the house of God y después se van de la casa de Dios and they continue a sinful lifestyle y continúan con una vida pecaminosa. and they become hardened to the conviction of the Holy Spirit. Y su corazón se vuelve duro a la convicción del Espíritu You Santo. cannot hide from the presence of Ustedes no se God. pueden esconder de la presencia de Dios. Let me give you a couple of three reasons why people flee from the presence of God. Déjeme decirle un par de opciones por qué las personas tratan de esconderse de I've la already presencia de mentioned Dios. one, it is conviction. Ya les dije una y la cual es convicción. I have family members that are not saved. Yo tengo familiares que no son salvos. My oldest son is running from God. Mi hijo mayor está escapando de Dios. He left his family. Él dejó su familia, He went into drugs and alcohol. empezó a hacer drogas y empezó a tomar. But I know Jesus is going to turn his life Pero around. yo sé que Jesús va a darle vuelta a su vida. He doesn't come near to his family very much Mi hijo no se acerca mucho a su familia because he feels the conviction of the Holy Spirit. porque él siente la convicción del Espíritu Santo. Another reason that many people go away from the presence of God Otra razón porque las personas se van y se alejan de la presencia de Dios is because the reality of their condition. es por la realidad de su condición. When they get into the presence of the Holy Spirit, Cuando están dentro de la presencia del Espíritu Santo, the light comes on la luz se enciende. and God reveals to them their need. Y entonces Dios revela su necesidad. Because my father was an alcoholic, Porque mi padre era un alcohólico. I grew up in a very poor condition. Yo crecí en una condición muy pobre. But according to American standards, I was very poor. Pero según los estándares en Estados Unidos, yo era muy pobre. There were many times we did not have electricity or water. Habían muchas veces y ocasiones que no tenía electricidad ni agua. There was many times we didn't have food to eat Muchas veces ni siquiera teníamos algo que comer. because of my father drinking all the money up. Porque mi padre se tomaba todo el dinero que él ganaba. And as a child, we had a lot of cockroaches in our house. En nuestra casa teníamos muchas cucarachas. And when we would turn the light out at night, Entonces cuando apagábamos la luz en la noche, they would come out. ellas venían y salían. You know, that's exactly what happens in the lives of people. Entonces eso es exactamente lo que pasa en la vida de las personas. When the light gets turned out, Cuando la luz se apaga, the cockroaches start coming out. las cucarachas empiezan a salir. When people get away from the presence of Cuando las God, personas se alejan de la all presencia of a de Dios, sudden the things that are in their heart, de repente todas las cosas que están en sus corazones they begin to come out. empiezan a salir. Sexual sin, Pecados sexuales, drinking, alcoholismo, doing things that are contrary to the Word of God. haciendo cosas que son contrarias a la palabra de Dios. But when they get into the presence of the Lord, Pero cuando entran a la presencia del Señor, the light comes on la luz se enciende and it reveals what is wrong with their heart. y esa luz les revela lo que está mal en sus vidas. And right now, maybe you are being touched by the Holy Spirit. Y tal vez en este momento ustedes están siendo tocados por el Espíritu Santo. God, by the light of the Spirit, is touching your heart. Dios, por la luz del Espíritu Santo, está tocando sus corazones. He is revealing to you your need to change. Él está revelándoles a ustedes su necesidad para cambiar. He's touching you right now. Él está tocándolo en este momento. He's convicting your heart right now. Él está dándole convicción de pecado en su corazón en este momento. And you say, Pastor, not me. Pero ustedes pueden decir, pastor, no a mí. I am very holy. Yo soy muy santo. I do everything right. Yo hago todas las cosas correctas. Yet there are times in your life that maybe your rage and anger come out. Sin embargo, muchas veces en tu vida, tal vez el odio o el enojo vienen y toman Maybe posesión de there's ti. jealousy in your heart. Tal vez son celos. You see, many times we are jealous and angry about things in our life. Muchas veces nosotros estamos muy celosos y enojados por las cosas en nuestras Don't vidas. you know that God's told you to treat your wife well? ¿No saben que Dios les ha dicho que traten a sus esposas bien? To love your children and treat them well? Que amen a sus hijos y los traten bien. In America, we have a saying. En Estados Unidos tenemos un dicho. If I was in court for being a Christian, Si yo estuviera en la corte por ser un cristiano, would there be enough evidence ¿habría suficiente evidencia to convict me of being a Christian? para culparme de ser un cristiano? So that people would see that my life, I'm really a Christian. Para que las personas pudieran ver que realmente soy un cristiano. You say, Pastor, no, I'm a very good person. I don't have jealousy or anger. Ustedes me dirán, pastor, yo soy una buena persona, no tengo enojo, no tengo celos. Do you gossip? Ustedes están en el chisme. One thing I have found that in the church,
Una de las cosas que he encontrado en la iglesia, One of the greatest sins in the church is gossip. uno de los grandes pecados en la iglesia es el chisme. We talk evil of our brother and sister. Hablamos mal de nuestra hermana y nuestra hermana. Maybe we talk evil about our pastor. Incluso hablamos mal de nuestros If pastores. these things that are in your life, Si estas cosas están en sus vidas, then you need to repent of them. entonces tienen que arrepentirse de esas cosas. You need to bring your life into the light of the Spirit. Ustedes tienen que traer sus vidas a la luz del Espíritu. Because as you continue to sin Porque mientras ustedes continúan pecando and to turn away the conviction of the Holy Spirit, y se alejan de la convicción del Espíritu Santo, you become hardened to the voice of God. entonces se vuelven duros a la voz de Dios. I play the guitar. Yo toco la guitarra, Probably not as good as Peter. tal vez no tan bueno como Peter, But I have calluses on my finger from playing the guitar. pero yo tengo callos en mis dedos de tocar tanto la guitarra. And I could take a needle and stick them in there. Y yo podría tomar una aguja y presionarlo sobre ellos And I wouldn't feel it because of the callus. y no la sentiría por los mismos callos que tengo. Because my fingers have become hardened. Porque mis dedos se han vuelto duros. But if you stick me in other places, Pero si ustedes me pinchan en otros lugares, it would hurt. It hurt very bad. me dolería bastante. You see, what happens in your life Así que vean lo que pasa en sus vidas when you turn away the voice of the Holy Spirit, cuando se alejan de la voz del Espíritu Santo. your heart becomes hard. Su corazón se vuelve duro. And that's why people will continue to sin Y es por eso que las personas comienzan y todavía continúan a and pecar not feel any conviction. y no sienten ninguna convicción. And it is a very dangerous place Y to ese be es in. un lugar muy peligroso donde estar. To be in the house of God, Al estar en la casa de Dios, to have sin in your life tener pecado en sus vidas and not feel the conviction. y no sentir la convicción. In Jonah chapter 1 verse 3, En Jonás capítulo 1 verse 3, 1, verso 3, the Bible says that God was called by Jonah la palabra dice que Jonás fue llamado por Dios to go to another city, para que fuera a otra ciudad, but he didn't want to go. pero él no quería ir. So the Bible says this, Así que la palabra de Dios dice esto. Jonah went and found a ship Entonces Jonás fue y encontró un barco and he paid the price for the ticket. y él pagó el precio por el ticket. And if you know the story of Jonah, Y si ustedes conocen la historia de Jonás, he eventually found himself in the ocean entonces él eventualmente se encontró en el océano. and then inside of a well Entonces dentro de un gran pez. and finally at that city in Nineveh. Entonces después se encontró en la ciudad de Nínive. But he didn't want to go. Pero él no quería ir. I said that to say this. He dicho eso para decir esto There prácticamente. is a high price. Hay un gran precio. It is very expensive Es muy caro to run from the presence of God. huir de la presencia de Dios. Because when you run from the presence of God, Porque cuando ustedes huyen de la presencia de Dios, you are putting yourself under the wrath and the judgment of God. están poniendo sus vidas bajo el enojo y la furia de Dios. You listen to this preacher right now. Ustedes están escuchando a este predicador esta mañana. I was not planning to come to Nicaragua Yo no estaba planeando venir a Nicaragua. until just a couple of weeks ago. Solo fue hace unas pocas semanas. And Dr. Jones asked me to come. Y el doctor Jones me pidió que viniera. But I felt very strongly about this message this morning. Pero yo sentía una convicción grande sobre este mensaje esta mañana. Because there will be those that were listening to my voice this morning, Porque hay muchos de ustedes que están escuchando la voz mía en esta mañana, that you are fleeing from the presence of God. de que se están alejando de la presencia de But you Dios. don't realize the price that you're about to pay. Pero no se dan cuenta del precio que tienen que pagar por eso. You need to open your heart to the Lord this morning Tienen que abrir sus corazones a Dios and esta listen to mañana the voice of the Spirit. y escuchar la voz del Espíritu. Because the Bible tells us this. Porque la Biblia nos dice esto. In Psalms 139, En Salmo 139, you cannot flee the presence of God. ustedes no pueden esconderse ni huir de la presencia de Dios. You can go to the deepest depths. Ustedes pueden irse a lo más You profundo can go to the highest o heights. ustedes pueden ir a lo más alto. You can get in your bed and cover your head. Ustedes pueden estar en sus camas y cubrir su It doesn't cabeza. matter where you No go, importa dónde vayan, because the presence of God is there. porque la presencia de Dios está en ese lugar. And instead of running from the presence of God, Entonces, en vez de estar corriendo de la presencia de Dios, you need to run to the presence of ustedes tienen God. que correr hacia la presencia de Dios, Because in the presence of God, porque es la presencia de Dios. there is forgiveness. Y ahí hay perdón. In the presence of God, there En la is presencia deliverance. de Dios hay libertad. In the presence of God, there is healing. En la presencia de Dios hay sanidad. Don't run from His presence. No se this morning. corran, no se huyan de la presencia de Run to Dios. His presence Corran this morning. hacia la presencia de Dios esta mañana. But instead of running to the presence of God, Pero en vez de correr we play the blame game. e huir de la presencia de Dios, jugamos el juego de la culpa.
Adam and Eve blamed blamed other things. Adán y Eva culpaban a otras cosas. Adam blamed his woman. Adán culpaba a su esposa. Adam blamed Eve. Adán culpó a Eva. God asked him, "Where are you and what have you done?" Dios le preguntó, ¿dónde estás y qué estás haciendo? He said, "God, it's that woman you gave me." Y Adán dijo, es la mujer que tú me diste. So God said, "Eve, what have you done?" Entonces Dios le dice a Eva, And Eve said, "It was the devil, the ¿qué fue lo que serpent." hiciste? Dice, fue la serpiente, el diablo. You see, we're exactly like Adam and Eve. Entonces, para que vean, nosotros somos exactamente igual que Adán y Eva. So many times we don't want to accept the responsibility of our sin. Muchas veces no queremos aceptar la responsabilidad por We nuestros want to blame pecados. somebody else for it. Queremos culpar a alguien más por esos Well, they pecados. made me mad. Porque ellos me hicieron enojar. And so I said something I shouldn't have said. Entonces yo dije algo que no debía decir. He made me mad, so I did something I shouldn't have done. Él me hizo enojar y yo hice algo que no tenía que haber hecho. I was looking on my computer Yo estuve viendo en mi computadora and I accidentally looked at something I shouldn't have looked at. y accidentalmente vi algo que no tenía que haber visto. I heard something bad about my brother and sister. Escuché algo mal sobre mi hermano y mi hermana. So I accidentally went and told everybody else. Entonces accidentalmente vine y le dije a todo mundo. You see, you cannot blame other people for your sin. Así que ustedes no pueden culpar a alguien más por sus pecados. As a young man, I blamed my father for my situation. Así como cuando fui joven, yo culpaba a mi padre por todo lo que había pasado. The truth is, my father had caused us to not have food. La verdad es que por mi padre nos costó no tener comida. There were many times we did not have electricity Muchas veces ni siquiera teníamos or electricidad water o agua because of my dad. por mi papá. There was one time my dad stole my BB gun. I told Una you. vez mi papá incluso robó una pistola de juguete que yo tenía And he sold it y la vendió for whiskey. para que él pudiera comprar whisky. You see, he was absolutely controlled by alcohol. Entonces él estaba totalmente controlado por el alcohol. So I grew up with a lot of anger towards my father. Así que yo crecí con mucho odio hacia mi padre. I blamed him for everything. Yo lo culpaba de todo lo que me había pasado, And even blamed him for my own actions. incluso por mis propias acciones. You see, I was drinking just like my dad. Entonces yo decía, yo estoy bebiendo igualmente que mi I padre. had learned from my father. Yo he aprendido de mi padre. Listen to me, fathers. Entonces escúchame hoy, Your padres. children are watching your life. Sus hijos están viendo sus vidas. The way you treat your wife La manera que tratan a su esposa is the way they will treat their wife. es la misma manera que ellos van a tratar a The su way you esposa. treat them Y cómo ustedes tratan a sus hijos is the way they will treat their es children. como sus hijos van a tratar a sus hijos más If you adelante. curse, they will curse. Si ustedes maldicen, ellos maldicen. If you drink, they will drink. Si ustedes beben, ellos van a If beber. you serve God, Si ustedes sirven a Dios, you will set the example for them to serve ustedes God. van a poner un ejemplo para que ellos sirvan a Dios. But too many times we blame others for our failures. Pero muchas veces culpamos a los demás por nuestras fallas. Some people like to say the devil made me do it. Muchas veces las personas dicen que el diablo me hizo hacerlo. I didn't really want to do it. Yo realmente no quería hacerlo. I didn't really want to look at that woman. Yo no realmente quería ver a esa mujer. And the devil forced me to look at Y el her. diablo me forzó a que yo la viera. No. Your wife will slap you. Su esposa le va a pegar. She will not receive that excuse. Ella no va a recibir esa And the excusa. woman could never say the devil made me look at a man. Y la mujer tampoco puede decir de que el diablo me hizo ver a ese hombre. It could cause a lot of trouble in your home. Puede causarle muchos problemas en su hogar. And this morning maybe you are here Y esta mañana tal vez usted está aquí and you are blaming your past y ustedes tal vez culpan a su pasado. because somebody did something wrong to you. Porque tal vez alguien les hizo algo mal a Maybe ustedes. you went and talked bad about them. Tal vez ustedes vinieron y hablaron mal de esas personas. Maybe you were mistreated by your family. Tal vez fueron maltratados por su familia. But you can never blame anybody else Pero ustedes nunca pueden culpar a alguien más for the choices you have made. por las decisiones que ustedes han tomado. Many times we are in bad situations Muchas veces estamos en situaciones que son malas. and we want to say, God, why am I here? Y a veces decimos, Dios, ¿por qué estoy aquí? And so we want to blame God. Entonces queremos culpar a Dios. God, you've allowed me in this difficult circumstance. Dios, tú permitiste que estuviera pasando por esta situación. But many times it's not because of God. Pero muchas veces no es por la culpa de It's Dios. because of the choices we make. Es por la culpa de que las decisiones que hemos tomado. Maybe you've heard of a man by the name of Job. Tal vez han escuchado a un hombre por su nombre Job. The Bible says Job was a perfect man. La Biblia dice que Job fue un hombre perfecto. And Job was put into a terrible trial. Y Job estuvo pasando por una prueba muy difícil. He lost everything that he owned. Él perdió todo lo que él tenía. It would be terrible to lose everything you own, wouldn't it?
Sería muy terrible perder todo lo que tuviéramos, ¿verdad? But then he lost his children. Pero él perdió a sus hijos. Can you imagine how terrible it was to lose his children? ¿Se pueden imaginar qué tan difícil debe ser perder a sus hijos? And then his friends came to him Entonces luego sus amigos vinieron a él and they said, Job, how have you sinned? y le decían, Job, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué has pecado? Job said, I haven't sinned. Y Job decía, pero yo no he pecado. And then his wonderful wife, Entonces su maravillosa esposa, she came to him ella vino hacia él and she said, Job, why don't you curse God and die? y le dijo, Job, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? But Job said this, Pero Job dijo esto, you have granted me life tú me has dado vida and favor, y favor, and your care has preserved my spirit. y tu cuidado ha preservado mi espíritu. You see, Job could have blamed God, Ustedes pueden ver, Job pudo haber culpado a Dios, but he didn't blame God for his situation. pero él no culpó a Dios por su situación. I believe that there are many in there that want the will of God for their lives. Yo sé que muchos de ustedes quieren el favor de Dios en sus vidas. One of the problems in America Uno de los grandes problemas en Estados Unidos is that there is this belief es que hay esta creencia that if I'm a Christian, que si soy un cristiano I will never experience difficulty. no voy a pasar dificultades. But we find in the book of Acts, Pero encontramos en el libro de Hechos, Paul was given a vision by God. Pablo tuvo una visión de parte de Dios. Paul was looking to do the will of God. Pablo estaba buscando hacer la voluntad de Dios. And in this vision, he was told to come over to Macedonia. Y en esta visión se le fue dicho que viniera a Macedonia. And as he went to Macedonia, Y mientras él iba hacia Macedonia, he was put in prison. él fue puesto en prisión. Now he's trying to do the will of God. Ahora quiero que vean que él está tratando de hacer la voluntad de He's Dios. following the leading of the Spirit. Él está siguiendo la guianza del Espíritu. And now he's in prison with chains. Pero ahora está en prisión y con cadenas. Could you imagine that situation? ¿Se pueden imaginar esa situación? Being in that dark place. Estar en ese lugar tan oscuro. Maybe it smelled bad. Tal vez olía mal. Maybe the chains hurt his arms and his feet. Tal vez las cadenas lastimaban sus manos y sus pies. Paul could have said, God, why did you put me here? Y Pablo decía, ¿por qué me has puesto aquí? Why I'm in this place? I'm trying to obey you. ¿Por qué me has puesto en ese lugar si he tratado de But obedecer? that's not what Paul did. Pero eso no fue lo que There was Pablo another dijo. man with Paul, Silas. Y había otro hombre con Pablo en ese And the Bible Silas. said this, Y la Biblia dice esto, that Paul and Silas began to praise God. que Pablo y Silas empezaron a adorar a And as Dios. they were praising the Y Lord, mientras adoraban hacia el the Señor, place began to shake. el lugar empezó a temblar. And the prison bars were open. Y las puertas de la prisión fueron abiertas. And the chains fell off. Y las cadenas se cayeron. Them and all of the prisoners that were there. Entonces todos los prisioneros que estaban en ese lugar. You see, when you're in a difficult situation, Así que cuando ustedes están en una situación que es muy difícil, instead of blaming God, en vez de culpar a Dios, you need to start praising ustedes God. tienen que empezar a adorar a Dios. And when you will praise God, Y cuando ustedes adoren a Dios, you'll find the chains falling off of your life. van a ver que las cadenas se caen de sus vidas. So you should lift your hands in praise to Him. Así que deberían levantar sus manos y adorarlo. The result was El resultado fue that the jailer in that city was saved. de que incluso el celador de esa prisión fue salvado. And the church was started there in that city. Y entonces plantaron una iglesia en esa ciudad también. Another great example Otro gran ejemplo is Joseph. y es José, And Joseph was sold into slavery by his brothers. porque José fue vendido como un esclavo por sus hermanos. He was falsely accused of something. También fue culpado injustamente de algo. And finally he was imprisoned again in Egypt. Y luego también él estuvo también en prisión otra vez en Egipto. And then he became second in command in Egypt. Sin embargo, él vino y fue segundo al mando en Egipto. Could you imagine being sold as a slave by your family? ¿Se pueden imaginar ser vendidos como esclavos por By su the familia? people you care about? Por las personas que usted se preocupa. If you know the story of Joseph, Si ustedes conocen la historia de José, Joseph was used by God José fue usado por Dios to save his family during a famine. para que él pudiera salvar a su familia durante una escasez. And Joseph told his brothers this, Y José le dijo esto a sus hermanos: don't be grieved or angry, no se lamenten ni se enojen, but because you sold me here, porque por haberme vendido, because God sent me here porque Dios me ha enviado aquí to preserve your life. para que pueda preservar sus You vidas. see, Joseph saw it the way God saw it. Entonces José pudo ver cómo Dios miraba la situación. The difficult times made Joseph to be the man he was. Las
cosas difíciles hicieron a José el hombre que él era. Maybe you're in a difficult circumstance right now. Tal vez ustedes están pasando por situaciones muy difíciles en este momento. If you're there because of your failure, Si ustedes están ahí por culpa de sus fallas, then you call out to God. entonces llamen a Dios. If you're there because you're walking in the will of God, Y si están ahí porque ustedes caminan bajo then la you need to voluntad de praise Dios, God. tienen que adorar a Dios. Because God is working His purpose in you. Porque Dios trabaja un propósito en sus vidas. And it's through those difficult moments Y es a través de esos momentos tan difíciles that God is bringing you closer. que Dios lo trae hacia And Él más closer. cerca, más cerca. Stand with me this morning. Pónganse sobre sus pies esta mañana.